geográfica a un determinado número de personas, etc. Este cierto nivel de daño, esa exposición puede ser no solamente a una amenaza en forma simple, sino que pueden conjuntarse varias. Y precisamente de la probabilidad de que esa región o esa población esté expuesta es de lo que se define la vulnerabilidad. Este daño pues puede ser desde quizás algunas molestias muy simples hasta la pérdida de la vida o costos económicos o daños potenciales a la infraestructura de las instalaciones de esa población o daños ecológicos. Y por último, el concepto que tenemos que entender que para poder entender lo que es un desastre, una emergencia epidemiológica, es el riesgo. El riesgo se define como la probabilidad de sufrir pérdidas o la aparición de daños, ya sea de tipo social, ambiental o económico, al presentarse una exposición a una amenaza. El riesgo, como tal, por lo tanto, es el resultado de una o varias amenazas, probabilidad de ocurrencia de que se presente este fenómeno y del grado de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el riesgo siempre va a depender, va a ser directamente proporcional a la magnitud de la amenaza o las características de la amenaza y la cantidad o efectos que va a causar dentro de la población o de la región, a lo que nos referimos con vulnerabilidad. Aquí algunas de las amenazas que pueden presentarse, por ejemplo, a nivel hospitalario, porque no estamos hablando solamente de una población en general, sino también en un lugar geográfico determinado, puede haber riesgo de contaminación, de sobrepoblación de pacientes, de falta de recursos humanos o materiales, riesgos de los pacientes o del personal. Esto también ahorita en el contexto que estamos viviendo lo entendemos muy bien, que las áreas hospitalarias, los servicios de salud, pues están expuestos a todas estas amenazas. El bioterrorismo, en relación a la liberación intencionada de agentes biológicos o químicos, desastres naturales, también no nos cuesta trabajo entenderlo como una amenaza, inundaciones, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, incendios, brotes por enfermedades infecciosas o emergentes, que también en ese contexto, pues nosotros entendemos muy bien a lo que nos estamos enfrentando ahorita a nivel mundial, pero también hay otras amenazas de tipo biológico, como el dengue hemorrágico, el paludismo, la leptospirosis, el hantavirus, la influenza, el cólera, la hepatitis y lo que estamos presentando ahorita a nivel mundial, el síndrome agudo respiratorio severo o el SARS a consecuencia del COVID-19. Exposición a otros agentes, intoxicación por sustancias químicas, explosiones, derrames de sustancias tóxicas, contaminación ambiental. ¿Alguna otra amenaza que ustedes pudieran poner como ejemplo en este grupo? ¿Podría ser lo del sarampión que ha tenido un repunte últimamente por los movimientos antivacunas? Exactamente, la rubiola, ¿no? Dentro de las enfermedades exantemáticas son enfermedades reemergentes que, como vemos, también se puede considerar como una amenaza, ¿no? Por eso es que la salud pública tiene que ver con el abordaje de estos eventos, tanto en forma de desastre, porque pues igual sabemos que si hay algún desastre natural, pues se pierden muchas veces los servicios básicos de infraestructura de las poblaciones y eso puede condicionar que se desarrollen ciertas enfermedades. No porque como tal lo que haga la salud pública va a evitar que haya una inundación o un huracán o un terremoto, sino a lo que va a ayudar con su intervención es precisamente a disminuir o tratar de paliar los efectos de desastres o emergencias desde el punto de vista epidemiológico. ¿Me pasas la siguiente, doctor Pablo, por favor? Entonces, dentro de los efectos de los desastres sobre la salud pública, son estos los que tenemos que considerar. Por lo menos se reconocen 5 niveles de impacto. El primer nivel de impacto y el más evidente pues es el aumento de la mortalidad, de la morbilidad y afectación de la población en un comportamiento que no es habitual en la comunidad que se está afectando. También la modificación del patrón de enfermedades transmisibles y de riesgos medioambientales tradicionales de esa comunidad. Impacto también sobre el sistema lo de los servicios sanitarios, cuya capacidad de actuación pues, se puede ver puesta a prueba
o realmente no ser posible cubrir toda la necesidad de atención que se presente durante estos eventos. Efectos sobre la salud mental y el comportamiento humano y afectación de las posibilidades de desarrollo del colectivo afectado a mediano y largo plazo. Y esto, como también ya lo estamos viendo en la realidad, pueden ser desde efectos económicos, políticos o que se dificulte la reconstrucción y rehabilitación de esa población. A continuación, hay una tabla que les quiero mostrar donde se ejemplifica un poquito más lo que son esos efectos en relación a lo que puede implicarse en la salud pública. La mortalidad, pues vemos que dependiendo del tipo de amenaza podemos tener una mortalidad que puede ir desde alta, por ejemplo, en un terremoto o en un volcán, hablando de desastres naturales, o muy baja, por ejemplo, un huracán sin inundación. En relación a la morbilidad, pues también depende del tipo de amenaza o de desastre que se presente, que puede ir desde una situación que presente una morbilidad muy alta, como en un terremoto, hasta una muy baja por una inundación gradual. Las enfermedades transmisibles, pues esto de qué va a depender, pues que existe un riesgo potencial de que si hay condiciones desfavorables en la misma población o como lo estamos viendo, si no se siguen las medidas de cuarentena que a lo mejor se establecen por el sector sanitario, pues las condiciones pueden aumentar el grado de morbilidad y de mortalidad. El daño a las estructuras también, pues eso también es más evidente, dependiendo del tipo de evento, puede ser más grave en un terremoto y quizás solo localizado en una inundación. En el caso del abastecimiento a los sistemas de agua, pues que pueden afectarse por algunos de estos desastres, pues también depende del tipo de desastre que se presente. También en relación a la escasez de alimentos y al desplazamiento masivo de la población, ¿no? Ahora, otros conceptos que también, ¿me pasas la siguiente, doctor Pablo? Que tenemos que identificar para ver cuáles son las intervenciones de la salud pública durante los eventos de desastre o emergencia epidemiológica es entender cómo es el ciclo del desastre. En el interdesastre o en la etapa previa o etapa silente, si hay los medios adecuados, pues muchas veces puede preverse, pero bueno, en la mayoría de ocasiones no se puede prever. Pero bueno, si tenemos un mapa de riesgos, esto es identificando cuáles son las áreas geográficas que tienen riesgo de desastres naturales, por ejemplo, poblaciones que están cerca de un volcán, poblaciones que están en la costa y que en ciertas temporadas del año pueden sufrir el impacto de los huracanes, etcétera, pues ya se debe de contar siempre con un plan anticipado en el cual se establezca cuáles son las áreas de riesgo a nivel geográfico para las poblaciones, siempre tener determinado cuál es la cantidad de material o de elementos que puedan llegarse a utilizar durante estos eventos y, lo más importante, los planes de emergencia ante un desastre o una emergencia epidemiológica. Esto forma parte de las intervenciones que tienen que realizarse por la salud pública y obviamente con la ayuda de otros sectores, porque no nos podemos esperar hasta que suceda la emergencia o el desastre para poder empezar a establecer esos planes de emergencia que vamos a ver ahorita más adelante, cuáles son los criterios que se toman para realizarlos. La segunda fase es la fase de preimpacto, en la cual ya es inminente que el desastre o la urgencia epidemiológica o la emergencia epidemiológica se presente. Aquí el objetivo es avisar a la población y pues implementar medidas mitigadoras. En este caso, tuvimos el ejemplo con la infección del COVID-19, que pues desde antes de que empezaran a aumentar los casos detectados, se trató de avisar a la población. Se establecieron medidas que algunas comunidades los han seguido, algunas otras no lo han realizado, y estas serían como un ejemplo de las medidas preimpacto que podían establecerse en este ciclo de desastre. La fase del impacto es cuando ya ocurre el desastre o la emergencia y es en el momento en que éste golpea a la población. Durante este periodo denominado como fase de impacto, es muy importante que nosotros, en el ámbito de la salud pública,
pues seamos capaces de ver cuáles han sido los efectos de las medidas preventivas que previamente se establecieron. Esto también, otra vez, lo que estamos viviendo actualmente, pues nos puede dar pues un ejemplo de lo que puede suceder si se acatan esas medidas mitigatorias. Vimos que muchos países donde sí se siguió con más, con medidas más estrictas el ciclo de la cuarentena, pues vemos que también el número de casos disminuyeron. No quiere decir que la gente no se enfermó, pero no tuvieron tantos casos y poco a poco ellos pueden ir retomando sus actividades normales. En cambio, ¿qué es lo que estamos viendo? Que al no tomar esas medidas mitigadoras que se tuvieron que establecer en cierto momento, pues lo que se está cosechando, lo que está resultando como impacto es que son un importante número de casos y con aumento obviamente de tanto de la morbilidad como de la mortalidad, ¿no? Para el ejemplo de una emergencia por un brote infeccioso. Ya establecida la emergencia como tal, son 3 los problemas básicos a los que se enfrenta durante el desastre. Lo primero es el aislamiento, y en esta fase es de que muchas veces por la misma magnitud del desastre, muchas de la población no puede acceder a esos servicios de atención en salud. Muchos de los damnificados por esos desastres o esas emergencias necesitan de rescate y de ayuda externa. Entonces, esos recursos muchas veces la propia población por sí misma no puede llevarlos a cabo y entonces requiere de otras comunidades o en el caso igual de otros países, ahorita hablando de un mundo globalizado, para poder atender las necesidades de esa urgencia. En el caso de la última fase sería la reconstrucción, donde después de haber pasado por todos estos eventos, pues la población trata de recuperar sus actividades normales y aquí se pone de manifiesto la participación del grupo social donde se presente este tipo de eventos, en la cual si nos enfrentamos a una sociedad que sufre un desastre y esa sociedad tiene un bajo nivel de desarrollo, tanto económico como intelectual, pues esa situación de damnificación pues se les puede hacer permanente, ¿no? En cambio, otras comunidades, otras poblaciones en las que tienen más madurez de tipo social y económica y más fortaleza económica, pues es más fácil que recuperen sus actividades normales. Y esto también en México hemos tenido muchos ejemplos después del terremoto del 85, que pues igual muchos de ustedes no habían todavía ni siquiera nacido, todavía hasta la fecha siguen existiendo ciertos campamentos de damnificados de ese periodo. Entonces, imagínense cómo en un mismo país pueden suceder este tipo de eventos que tarda mucho la población en recuperarse hacia una vida normal, ¿no? ¿Algo que quieran comentar en relación a este ciclo del desastre? No sé si lo vaya a comentar después, doctora, pero en cuanto a la planeación del interdesastre, pues con base en otros eventos pasados como desbordamientos de río, pues hay planes como el Plan de Auxilio a la Población Civil en casos de desastre, mejor conocido como Plan DN3E, que se implementó justamente por un desastre natural y que ha sido un parteaguas de ahí en adelante para la atención de desastres naturales. Y también cuando yo hice el servicio militar, mencionaban que también tienen unidades de atención en salud. Entonces es un plan que se despliega cada vez que existe un desastre natural. Uh-huh. Sí, exactamente. El plan DN3, como tú lo mencionas, gracias César, y el plan Marina, precisamente en base a esas experiencias que se han tenido de desastres a lo largo de muchos años en nuestro territorio, pues precisamente han permitido que se anticipe a que sabemos que esa área es un área de riesgo para que ocurra, como tú comentas, una inundación. Sabemos que hay ciertas áreas geográficas donde los huracanes siempre van a tocar tierra y van a producir alteraciones, etcétera. Entonces, esto pues nos ha permitido, a pesar de los daños, pues establecer las áreas de seguridad antes de que inicie el desastre y precisamente en estos planes del DN3 de la Sedena y de la Marina permiten a la población ponerse a salvo, que esa es la principal prioridad. Y aquí, como vemos, en este plan interdesastre, no solamente participan los actores de los servicios de salud, sino también ya vimos, como tú ya bien lo mencionaste, los servicios militares, ¿no? Para prevenir
más daño a la población. ¿Ok? ¿Algo más que quieran comentar? ¿No? Bueno, entonces pasaríamos a ¿me pasarías la siguiente, Pablo, por favor, doctor Pablo? Bueno, aquí es en una forma general, porque pues obviamente esto es mucho más complejo, cuáles son los criterios que se establecen para poder diseñar un plan de emergencia mayor o ante un desastre. Lo primero, como ya ahorita ya se mencionó, es analizar los riesgos de la zona y prever las situaciones que pudieran llegar a presentarse. Ese es la base para poder establecer cualquier plan de emergencia. No puede ser el mismo para toda una situación, un área territorial, porque cada área geográfica va a tener diferentes riesgos y en base a eso tienen que diseñarse esos planes de emergencia. Esos planes de emergencia también tienen que establecer cuáles son las personas a ocuparse de la coordinación y designación, y se deben de designar dentro del plan cuando se presente la emergencia. Esto es, no es de que digamos, bueno, sí tenemos un plan y bueno, a lo mejor si se presenta un terremoto, una inundación o un huracán, pues bueno, ya cualquiera va a tomar el mando. Desde antes se tiene que definir cuáles son las áreas que tienen que cumplir funciones específicas. De ahí que se tienen que establecer los objetivos y las cadenas de mando para ejecutar los correspondientes programas en caso de que se presente una emergencia o un desastre. Limitar también cuál es la autoridad y la responsabilidad de cada una de las personas que participan en estos planes de emergencia. También, ¿cuáles van a ser las líneas de comunicación? Sabemos bien que durante un desastre, sobre todo un desastre natural, pues las líneas de comunicación se pierden. Se tiene que tener un medio alterno para poder estar notificando cómo está la situación en el área que está dañada. También es importante que en ese plan de emergencia, aunque no lo tengan ahí disponible todo el tiempo, pero sí saber dónde poder encontrarlo, qué recursos van a poder utilizar o en qué sitio lo van a poder solicitar para poderlos incorporar al programa y cómo se van a utilizar durante estos periodos de emergencia. También para elaborar estos planes de emergencia se tiene que determinar el número y tipo de personal que se necesitará y si se puede, en la medida de lo posible, pues precisamente entrenar, capacitar a ese personal que puede actuar en un evento de desastre. También el último paso, en forma general, para desarrollar un plan de emergencia mayor o desastre, pues es prever los medios de transporte a utilizar. También sabemos que durante desastres, sobre todo naturales, terremotos, etcétera, pues se pierden también las vías de comunicación terrestre. Hay que ver cómo se haría llegar a esas personas que se van a hacer cargo de la coordinación al área o ver de qué manera puedan desplazarse dentro de la misma área con seguridad. Aquí un ejemplo que quizás a lo mejor ustedes conocen, o no sé si también en la escuela lo estén realizando, son las brigadas. Las brigadas y que se ponen a actuar durante los simulacros, sobre todo ahora que hemos tenido los últimos terremotos, pues precisamente cada una de las brigadas tiene diferentes funciones y hay un personal que igual se ofrece como voluntario para desarrollar esas funciones dentro de cada una de las brigadas. Entonces tenemos una brigada de comunicación, una brigada de primeros auxilios, una brigada de logística, una brigada de búsqueda y rescate, etcétera, ¿no? Y cada uno tiene funciones específicas que durante los ensayos, a eso se refiere la capacitación con este personal voluntario, se le dice que en caso de presentarse cierta situación, tiene que desarrollar ciertas funciones y tienen que ejercerse ciertas acciones. ¿Algo que quieran comentar en relación a los planes de emergencia o desastre? ¿No? Bueno, pues estos planes, bueno, esto quizás en nuestro contexto lo vemos más hacia los desastres naturales, pero vemos que también las contingencias epidemiológicas como lo que estamos viviendo actualmente, pues nos deberían haber obligado en su momento a establecer un plan para poder mitigar o disminuir los efectos de esta emergencia epidemiológica. Entonces, es ahí donde la salud pública realiza sus planes de intervención específicos también en abordando el enfoque de la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. En el caso de la prevención primaria,
pues nosotros vemos que las medidas que se van a adoptar antes de que se presente el desastre, ¿qué acciones se van a realizar? Pues en lo que ya mencionamos, recordando las fases del ciclo del desastre, la fase silente o la fase interdesastre y la fase de alerta o la fase de preimpacto. La prevención secundaria se refiere a las acciones que se van a desarrollar precisamente ya durante la fase de emergencia. Aquí estamos viendo las fases de impacto que van a desencadenar áreas de aislamiento, que la población se quede aislada. ¿Cuáles serían los principales objetivos durante este periodo de prevención secundaria? Pues prevenir y reducir la mortalidad ya de la población que está afectada, atender a las víctimas y prevenir las secuelas, prevenir los efectos indirectos relacionados con la salud. Ya vimos que si se pierden las redes de agua potable, pues pueden desencadenarse otro tipo de enfermedades infecciosas, por ponerles un ejemplo. Prevenir la morbilidad a corto, mediano y largo plazo y restablecer lo más rápido posible los servicios básicos de salud. Y en relación a la prevención terciaria, se refiere a las acciones realizadas durante la fase de recuperación o rehabilitación. Y como ya vimos, no depende solamente del sector salud, sino de recuperar quizás muchas veces la infraestructura, las viviendas, dándoles un albergue a las personas después de que sucede el desastre y pues ayudarlas a reincorporarse ya después a sus actividades habituales. ¿Aquí algo que quieran comentar en relación a estos planes de intervención? ¿No? Bueno, entonces, para terminar, la última imagen que les quiero mostrar, pues precisamente, ¿me pasarías la siguiente, doctor Pablo? Vemos cómo no solamente el sector salud interviene para coordinar todas estas acciones en caso de desastre. Puede ser que, como ya vimos, sea por desastres naturales, exposición a agentes o por situaciones de tipo humano, pero en las cuales vemos que hay la intervención de las acciones de las sociedades de protección civil, así como las áreas gubernamentales encargadas precisamente de coordinar todas estas áreas, como cual vemos aquí, ya había mencionado la Sedena, el plan de N3, Marina, la CEMAR, la Semarnat también, bueno, para el caso de nuestro país, en su momento, bueno, lo que fue el CEDESOL, ahora que es bienestar, el sector salud, pero también hay otras áreas que tienen que intervenir para poder dotar de los recursos precisamente a todos esos organismos que intervienen en forma intersectorial para tratar de disminuir el desastre, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Turismo. Entonces, el, todas estas coordinaciones entre las diversas instituciones, pues lo que van a permitir precisamente es realizar esos planes de intervención en cada una de las áreas que se necesite. Y ya, si me pasarías la última, doctor Pablo. Aquí vemos cómo todos estos subprogramas coordinados por esas diferentes instituciones y obviamente coordinadas también por el área de protección civil, vemos que los tres fines principales que van a tener es prevención, auxilio y recuperación. En el caso del área de la salud, pues muchas veces la Secretaría de Salud pues, es la que tiene que tomar el mando, en este caso, para coordinar las acciones de monitoreo y alertamiento, identificar grupos de riesgo. En el caso de auxilio propiamente, pues también la coordinación técnica de la atención a la población afectada en el caso de que tengan alguna lesión o como en el caso que estamos viviendo que estén infectados. La evaluación de los daños, por eso es de que se tiene que estar tomando los datos de la forma más fidedigna posible para poder evaluar hasta dónde está llegando el impacto del desastre y posteriormente, después de ver cuál fue el resultado del impacto de este desastre o de esta emergencia, pues favorecer la coordinación de la reconstrucción y el regreso a la normalidad de la comunidad. Entonces, con esto lo que aseguramos a través de estos planes de intervención ante desastres o emergencias, pues es una respuesta que sea anticipada, inmediata y eficaz. No sé si quieran comentar algo al respecto, muchachos. ¿No? Bueno, doctor Pablo,
¿Algo que quisieras agregar o para que ya pasáramos al otro tema? Gracias, Ángel. Ok, bueno, pues si no hay más temas que comentar, pues con esto terminaríamos el tema de desastres y emergencias epidemiológicas para pasar al siguiente tema que es sobre marco jurídico. Gracias. Doctora, no se escucha. Tiene apagado su micrófono. A ver, ¿ahora sí escuchan? Se oye. ¿Sí? Escuchamos. A ver. Ok, entonces vamos a retomar eso. Entonces, les comparto la pantalla, entonces.
A ver, ¿podrían confirmarme si tienen ya en pantalla la diapositiva de responsabilidad profesional? Sí, Sí, doctor. Sí, Doc. Perfecto. Bueno, a ver, entonces, retomemos entonces. Les comentaba que el tema de responsabilidad profesional pues va muy de la mano con el tema de lo jurídico, porque obviamente son temas que tienen que ver con la misma materia, la materia de la normatividad y lo legal. Entonces, vamos a empezar partiendo de una mención de Ulpiano, un clásico grecolatino, que dijo que estos son los preceptos del derecho: vivir honestamente, no ofender a otro y dar a cada uno lo suyo. Entonces, Ulpiano, cuando dijo esto, señaló que si esto se diera en la vida cotidiana, pues no habría razones de conflicto entre las personas. Y esto aplica para la relación médico-paciente. Si entre médicos y pacientes, tanto unos como otros recibieran lo que consideran deben recibir, pues no habría razones de inconformidad. Entonces, el problema se gesta en el momento en que alguna de las partes no recibe lo que considera debe recibir en esta relación médico-paciente. Y generalmente son los pacientes los que se inconforman, generalmente son los pacientes los que dicen no me dio, no me hizo o no me atendió como debía ser. Y es ahí donde se genera el conflicto en la relación médico-paciente. En la relación médico-paciente, lo que surge, lo que se gesta en medio de esa relación se denomina acto médico. Entonces, actos médicos es lo que está en medio de la relación médico-paciente. Y Carlos Stoss en 1898 define el acto médico como la acción beneficiosa para la salud de la persona ejercida sobre su cuerpo. ¿Quién podría comentar cuál es la idea más importante de estos dos renglones de la primera conceptualización, la de Carlos Stoss? ¿Cuál les parece que es la idea más importante de esta conceptualización de acto médico? ¿Sí escuchan? Lo de la relación médico-paciente. En esta situación del acto médico que decíamos, según Carlos Stoss define acto médico como la acción beneficiosa para la salud de la persona ejercida sobre su cuerpo. ¿Sí tiene la diapositiva en pantalla? Sí. Ok, de esa primera conceptualización, ¿cuál les parece que es la idea más importante? ¿Qué es lo más importante de esa primera definición? Ayudar a los demás. Ok, ayudar a los demás, la parte de lo beneficioso. Ok, ¿alguien tiene alguna otra idea respecto a lo más importante de esa conceptualización? ¿Ninguna? Ok. Siempre dar una ayuda a las personas. ¿Mm? No encuentro otra. Ok, bueno, pues en efecto, para Carlos Stoss, la idea más importante es la parte de lo beneficioso. El acto médico, en esencia, tiene que ser para beneficio del paciente. Por eso es que es tan alarmante cuando algún médico en apariencia o en realidad hace algo inapropiado o que afecta al paciente. Eso es lo que detona que aparezcan noticias en periódicos amarillistas o que se haga un escándalo sobre una posible comisión de alguna irregularidad o un acto médico inapropiado o fallido. ¿Por qué? Porque el acto médico por definición y en esencia tiene que ser benéfico para el paciente. Y cuando esto no se da es cuando entonces se altera la esencia del acto médico. Entre la primera conceptualización, la de Carlos Stoss, y la segunda, acuñada por Filippo Grispigni, hay aproximadamente unos 50 años de diferencia. Y Filippo Grispigni dice que acto médico es aquella modificación del organismo ejecutada según las normas indicadas por la ciencia para mejorar la salud física y psíquica de la persona o la belleza de la misma. Entre la primera y la segunda conceptualización, ¿cuál creen que ustedes es la innovación? ¿Cuál creen que es la innovación desde la perspectiva de ustedes? ¿Qué se agregó importante? aparte de normas indicadas por la ciencia. Así es, totalmente de acuerdo. La parte de las normas indicadas por la ciencia. El acto médico tiene que ser un acto científico también. Entonces, el que en esta segunda conceptualización se anote que debe ser ejecutada según las normas indicadas por la ciencia, se debe a que más o menos alrededor de 1850 la medicina se hace ciencia.
Ustedes saben que la medicina no siempre ha sido una ciencia, sino que es alrededor de esta fecha de 1850 cuando la medicina se hace ciencia. Y entonces, ¿en qué momento se hace ciencia la medicina? En cuanto se apega a los postulados de la racionalidad científica, en cuanto se apega al uso del método científico para generar sus conocimientos. Es ahí cuando la medicina se hace ciencia. Y se hace ciencia porque a los médicos los invitan a la Academia de Ciencias en París. Entonces, hasta antes de esa fecha, los médicos eran considerados, pues en mucho, pues gente que ayudaba sí, pero que tenían una fama no muy favorable, eran charlatanes en mucho, y se decía que, bueno, pues algo había que hacer con los médicos porque de esa manera, pues no iban a ayudar mucho a la gente en realidad. Los invitan a la Academia de Ciencias en París y dicen, pues vamos a invitarlos a ver si algo se les pega. Y pues se les pegó o se nos pegó como familia médica. ¿Por qué? Porque a partir de entonces la medicina se hace ciencia y se ha quedado permanentemente en el cuerpo de los conocimientos científicos. Entonces, posterior a esas conceptualizaciones que señalábamos, vienen otras dos más recientes, la de Luis Jiménez de Azúa, que dice que un acto médico es la intervención en el organismo humano con fines de asegurar o restaurar la salud física o psíquica de una persona, o mejorar su aspecto estético con el empleo de medios adecuados. Y la de Juan Antonio Gisbert dice que es cualquier actividad de investigación, diagnóstico, prescripción, tratamiento y rehabilitación de la salud y o de la enfermedad de la persona. Estas conceptualizaciones de acto médico obviamente ya son más acabadas, son más armadas, pero que tienen que ver con esa integralidad, en que el acto médico no solamente tiene que ver con la parte de lo biológico, sino también con la parte de lo psíquico e incluso también con la parte del aspecto estético, la parte de la belleza humana como parte importante también que es de esa integralidad del ser humano. Entonces, el acto médico tiene que estar siempre con esa visión integral de lo biológico, lo psicológico y la parte de lo social también. Para nuestra ley, la Ley General de Salud, el acto médico no está definido como tal, de hecho no aparece como acto médico en la Ley General de Salud, pero el equivalente sería el término de atención médica. Y la Ley General de Salud define atención médica como un conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. Esa parte de proteger, promover y restaurar su salud, pues nos habla de ese continuo en el cual transita la actividad de los médicos o la actividad de los profesionales de la salud frente a los pacientes, que no solamente es la parte curativa, sino también la parte de protección, la parte de promoción de la salud y la parte de restauración de la salud. Entonces, todo eso es lo que está implicado en atención médica como un equivalente para nuestra ley de lo que sería el acto médico. Bien, y así entonces las actividades a las que se refiere el acto médico son de tipo preventivo, curativo, de rehabilitación y paliativas. Por acciones preventivas creo que queda claro porque, bueno, pues creo que hemos hablado exhaustivamente del término de prevención. La parte de lo curativo, pues es algo que ustedes conocen perfectamente, pues es lo más socorrido en los actos médicos, la ejecución de los actos curativos. La rehabilitación, pues es ese devolver esa capacidad funcional a los individuos después de que han cursado por un proceso patológico. Y esto lo vimos en la historia natural de la enfermedad cuando vimos que la rehabilitación es importante en ese tercer momento, en ese tercer tipo de atención en la historia natural de la enfermedad, en donde la rehabilitación restaura la funcionalidad de las personas para poder, dentro de sus minusvalías o lesiones que quedan después de alguna enfermedad, pues volver a la actividad y la funcionalidad. Y el término de lo paliativo, que es lo último que señalamos en esta diapositiva, tiene que ver con algo que se origina en la oncología. El término de lo paliativo tiene que ver con la calidad de vida. Y en la oncología surge este término porque, bueno, pues ahí en mucho, o al menos frecuentemente, cuando ya no se puede ofrecer la curación a los pacientes, pues al menos se ofrece calidad de vida, o eso es lo que se debiera buscar. Entonces, los actos médicos son en toda esa gama de lo preventivo, lo curativo, lo rehabilitatorio y lo paliativo. Ahora, para que un acto médico sea un acto médico, tiene que cumplir con ciertos atributos. Y aquí notamos en esta diapositiva los atributos del acto médico. Imaginemos una inyección intramuscular. La inyección intramuscular, si la aplica un médico, es un acto médico, pero si la aplica la señora de la farmacia que no es profesional necesariamente, a lo mejor tiene hasta mejor mano, a lo mejor hasta duele menos con ella la inyección intramuscular, pero no sería un acto médico. ¿Por qué no sería un acto médico? Pues porque no cumpliría con los atributos o características propias del acto médico. Entonces, un acto médico para que sea como tal, tiene que contar con profesionalidad,
profesionalidad, pues que sea ejecutado por alguien que posee título y cédula profesional. El título, obviamente, que acredita la formación profesional como médico, y la cédula profesional que funciona como la patente para ejercer la profesión. Ustedes van a ver cuando obtengan su cédula profesional, su cédula va a decir con efectos de patente para ejercer la profesión de médico cirujano. Entonces, la cédula profesional es el documento legal más importante que acredita la profesionalidad. Y entonces, cuando un acto médico es ejecutado por alguien que posee una cédula de médico, médico cirujano, médico partero o cualquiera de las variantes en que se denomina, entonces es un acto médico por ese atributo. Además de la profesionalidad, debe contar con otro atributo, la ejecución típica estandarizada. La ejecución típica estandarizada, también llamada como lex artis ad hoc. ¿Qué significa este latinazgo? ¿Qué significa esto de lex artis ad hoc? ¿Han escuchado el término ad hoc alguna vez? ¿Qué significa ad hoc? Nunca lo han ¿Qué es escuchado. apropiado? Exacto, que es apropiado. Así es. Cuando decimos que algo es ad hoc, es que es apropiado, que es lo óptimo, que es lo justo, que es lo mejor. Entonces, la lex artis ad hoc es lo mejor del estado del arte, lo mejor del estado de avance de los conocimientos. Entonces, cuando decimos que un acto médico se realiza de acuerdo a la lex artis ad hoc o que se realiza de conformidad con una ejecución típica estandarizada, lo que queremos decir es que ese acto médico se está realizando de conformidad a los avances de la ciencia, de conformidad a los avances del conocimiento en la materia. Pongamos un ejemplo. Ustedes saben que en la historia de la cirugía plástica y la medicina estética, pues se han aplicado muchos materiales como relleno para alterar o embellecer ciertas regiones corporales. Entonces, a lo largo de la historia, pues ustedes habrán visto que se usó, por ejemplo, aceite mineral para aplicar rellenos por debajo de la piel y crear mayor volumen en ciertas regiones. Entonces, si hoy en día aplicáramos como recurso terapéutico un relleno con aceite mineral, pues estaríamos fuera de la lex artis ad hoc. ¿Por qué? Porque eso ya quedó en desuso, eso está reconocido que es dañino y genera problemas de tipo estético y además de tipo funcional que pueden condicionar incluso el riesgo para la vida del paciente. Hoy en día lo que se usa para aplicar rellenos es el ácido hialurónico. Entonces, los rellenos con ácido hialurónico es lo que hoy se aplica. Y entonces, si quisiéramos aplicar un relleno corporal y utilizáramos ácido hialurónico, estaríamos haciéndolo de conformidad a la lex artis ad hoc, o estaríamos haciéndolo de acuerdo a una ejecución típica estandarizada. En resumen, el acto médico, para que sea acto médico, tiene que ser de conformidad con los avances del conocimiento y la ciencia. Si un acto médico se hace como se hacía hace 20 años y con algo que ya está en desuso o que está proscrito, entonces eso le quita el atributo de acto médico. ¿Por qué? Porque estaría fuera de esa ejecución típica estandarizada. Si alguna duda queda, con toda confianza, abren su micrófono y pueden preguntar en el momento, ¿de acuerdo? El tercer elemento que es atributo del acto médico es que tenga una finalidad lícita. Los actos médicos tienen que tener esa finalidad lícita. Pongo nuevamente un ejemplo. Imaginemos un caso de una paciente que empieza con un dolor en hipocondrio derecho. Esa paciente va al médico, le dicen, pues tiene usted piedras en la vesícula, la necesitamos operar. Entonces a la paciente pues le hacen su sedación y después de que la paciente despierta de su sedación, entonces se observa que tiene una incisión, una herida suturada en hipocondrio derecho. Pasan unos 2 años y la paciente vuelve a cursar con dolor, le hacen nuevamente un estudio al llegar al médico, le hacen un ultrasonido y le dicen, pues, ¿qué cree? Que tiene piedras en la vesícula. ¿Qué significaría eso? ¿Que la vesícula retoña? Pues no, ¿verdad? Lo que significaría es que le hicieron un acto médico previamente que no cumplió con esa finalidad lícita. Le simularon un procedimiento quirúrgico que no fue tal, y entonces en esa simulación de un procedimiento quirúrgico, lo único que hicieron pues es hacerle una incisión superficial que no le quitó el problema que era la litiasis en la vesícula. Entonces, cuando esto créanme, me parece así algo muy fuera de lo normal, pero bueno, pues son casos de la vida real, son cosas que han ocurrido. Entonces, cuando un acto se hace de esta manera, pues no tiene una finalidad lícita.
Y el cuarto elemento es la no formalidad. Un acto médico no precisa hacerse a través de la suscripción de un contrato. Cuando ustedes van a consulta o cuando tengan sus consultas, pues no le van a entregar a cada paciente un contrato para atenderlo, salvo en el caso de alguna hospitalización, a lo mejor ahí sí. Pero en la consulta ordinaria, la consulta externa, habitualmente no se le entrega un contrato a un paciente. Y sin embargo lo atendemos y sin embargo es perfectamente legal y sin embargo los pacientes se pueden quejar si observan alguna alteración, alguna desviación o algún daño. ¿Por qué? Porque los actos médicos no precisan de una formalidad. ¿Qué significa que no precisan de una formalidad? Que no requieren estar mediados por un contrato. Basta con que el paciente se presente en el consultorio y diga, quiero que me atiendan, y que tú como profesional digas, sí, sí quiero atenderte, para que entonces ahí quede acreditada esa formalidad que no tiene que ser por escrito necesariamente. Entonces, este es el cuarto elemento que es atributo del acto médico. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario con respecto a esos cuatro atributos? ¿Ninguno? Ok, entonces, para que un acto médico sea acto médico debe cumplir con esos atributos. Por tanto, el acto médico es un acto jurídico. Habitualmente hasta aquí nos es claro y creo que el hecho de que digan no, no hay dudas, pues creo que les queda claro lo que es un acto médico. Sin embargo, donde empezamos a tener problemas es cuando vinculamos el acto médico con la parte de lo legal. Cuando decimos que el acto médico es un acto jurídico, ahí empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque el lenguaje médico no se parece al lenguaje de lo legal, al lenguaje de los abogados. Y entonces es por eso que habitualmente entre médicos y abogados pues no nos entendemos mucho y a los médicos nos da cierto pavor el término de lo legal y yo estoy seguro que si a cualquiera de nosotros nos dijeran que estamos inmersos en una demanda, estamos inmersos en un procedimiento legal, entonces obviamente nos acalambramos. ¿Por qué? Porque obviamente no es ni siquiera el lenguaje conocido para nosotros. Entonces, el acto médico es un acto jurídico y ahí en esos tres renglones está la conceptualización de lo que es un acto jurídico. Una manifestación de voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. ¿Quién me podría explicar, como yo soy médico y no entiendo de lo jurídico, quién me podría explicar qué es lo que quieren decir esos tres renglones? ¿Qué significa un acto jurídico? Los escucho. ¿Qué sería para ustedes un acto jurídico? De acuerdo a lo que dicen esos tres renglones. Ahí está la definición. ¿Sí? ¿Qué es un acto jurídico entonces? De acuerdo a esos tres renglones. Pues podría ser, bueno, no, la verdad no sé, no me queda muy bien, no muy clara la definición con esos tres renglones, ¿Ah? pero lo enfoco más a que la manifestación de voluntad es hacer algo, pero que tenga manera de ser comprobable, o sea, que tenga repercusiones en una persona, tanto buenas como malas, las cuales pueden ser reconocidas o pueden ser comprobables por alguien del medio jurídico. Ok, perfecto. Has dicho algo muy relevante, que las consecuencias pueden ser tanto buenas como malas. Habitualmente cuando nos referimos a lo legal, pensamos que todas las consecuencias son malas, pero no, no necesariamente. Muy bien, ¿alguna otra idea, alguna otra opinión respecto a lo que es un acto jurídico? El acto jurídico es un acto donde va de la mano el derecho y la obligación como ciudadano. Ah, Y referente a este punto de Rafael Rojina, este, es importante identificar lo que nosotros en este caso estaríamos, bueno, lo que nos avala como médicos. ah, ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra idea o opinión respecto a lo que es un acto jurídico?
para poder entenderlo, por qué un acto médico es un acto jurídico. ¿Ninguna? Ok. Pues porque está regido bajo legislación y hay un Así marco es. legal el cual nos establece cuáles serían nuestros derechos y obligaciones como médico y cuáles son los objetivos que debemos lograr hacia los pacientes. Perfecto, eso es muy relevante. Fíjense bien cómo las tres intervenciones que han hecho ahorita en conjunto nos complementan lo que es un acto jurídico. Entonces, partimos de esto. Hasta por lo que ustedes me dijeron, les quedaba claro lo que era un acto médico. Si les queda claro lo que es un acto médico, entonces decimos, un acto médico es también un acto jurídico. ¿Cómo es que un acto médico es un acto jurídico? Bueno, empecemos por poner un ejemplo. Todos en algún momento en sus teléfonos inteligentes han descargado alguna aplicación. Y ustedes recuerdan que al descargar alguna aplicación aparece en algún momento un cuadrito que dice, acepto los términos y condiciones. Y si no le das clic a ese acepto los términos y condiciones, pues nomás no avanzas y no vas a poder descargar la aplicación. Todo el tiempo estamos haciendo actos jurídicos. Todo el tiempo estamos haciendo actos jurídicos. En ese ejemplo de la aplicación descargando que les comentaba, el que tú le des clic a ese cuadrito que dice acepto los términos y condiciones, eso es un acto jurídico. ¿Por qué es un acto jurídico? Porque estás manifestando tu voluntad. El manifestar nuestra voluntad genera consecuencias y esas consecuencias pueden ser buenas o pueden ser malas, como lo comentaron. ¿De qué depende? Pues según estén consideradas dentro del derecho, dentro del ordenamiento jurídico. Así entonces, descargar la aplicación es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque estás manifestando tu voluntad y esa voluntad tiene consecuencias. En la parte de lo médico, el que un paciente llegue a tu consultorio y diga, quiero que me atienda, y que tú le digas, sí te atiendo, ahí en medio hay un acto médico, sí, pero también hay un acto jurídico. ¿Por qué? El acto médico se gesta en el momento en que empieza la relación médico-paciente, en el momento en que el paciente dice, quiero que me atienda y que tú le dices, sí, sí, te atiendo. Ahí surge la relación médico-paciente y en medio hay un acto médico. Pero también en medio hay un acto jurídico. ¿Por qué? Porque el hecho de que el paciente manifieste su voluntad de que decirte, quiero que me atiendas y que tú también como profesional manifiestes tu voluntad de atender a ese paciente, ahí en medio está surgiendo también un acto jurídico. Un acto jurídico donde los dos tienen la intención de producir esa consecuencia. La consecuencia, ¿cuál sería de esa relación? Pues para ti a lo mejor pues cobrar un dinero por atender ese paciente. Y la consecuencia para ese paciente, ¿cuál pudiera ser? Pues obtener o recuperar la salud. Entonces, los actos médicos son actos jurídicos porque surgen en esa relación médico-paciente en donde se manifiesta la voluntad libremente y entonces en esa voluntad manifiesta se reconoce que debe haber consecuencias. Todo en la vida tiene consecuencias. La manifestación de esa voluntad de uno atender y el otro ser atendido tiene una consecuencia, buena o mala, pero la consecuencia ahí va a estar. Y entonces eso es lo que hace que los actos médicos sean actos jurídicos. ¿Hasta aquí queda claro por qué un acto médico es un acto jurídico o alguien tiene alguna duda? Profesor, yo tendría un comentario porque también se apega a otra parte que es la parte de ejercicio profesional. El acto médico, pues es el ejercicio profesional de los médicos y se apega a la ley reglamentaria del quinto artículo constitucional, que es la ley de profesiones. Yes. Entonces, tocando más esa definición, que es la que a mí me cuesta menos entender, en el artículo 24 la citan como la realización habitual o a título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque solo se trate de una simple consulta o la ostentación del carácter de profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro medio. Así es, sí, así es, ahí está, también es otra forma de manifestarlo, otra forma de decirlo, pero es una conceptualización de lo que es el acto jurídico, esa manifestación de voluntad, con la consecuencia que señalabas tú de si es oneroso o no. Pero sí, estoy de acuerdo, es otra forma de decirlo y también es la misma conceptualización. Muy bien, ¿alguna otra duda, idea, comentario o aportación? ¿No?
¿Por qué les puse esta? Porque Rafael Rojina Villegas es uno de los más reconocidos juristas, entonces, pues es la conceptualización quizá más reconocida y más aceptada en la materia. Fíjense bien, un acto jurídico tiene que tener existencia y validez. La existencia se refiere a que se ha hecho con la voluntad. Obviamente los actos jurídicos tienen que ser hechos con la voluntad. Para que existan tiene que estar manifiesta esa voluntad. Y tienen que tener un objeto, es decir, estar materializados a través de alguna acción. Eso es lo que le da la existencia a los actos jurídicos. Y la validez tiene que ver con tres elementos: la licitud, la voluntad y la capacidad. La licitud, pues es esto que se refiere a que sea realizado de conformidad a las normas. La voluntad formalmente válida y sin vicio se requiere a que no sea con una idea de simular o hacer algo falso, sino que tenga esa voluntad evitando esos vicios que pudieran ser el error, el dolo o la violencia. No puede ser obligado. Y la capacidad, pues que sea hecho por alguien que tenga la capacidad en cuanto a que sea legalmente responsable. Aquí se referiría, por ejemplo, a que la gente que no tiene un nivel, una capacidad intelectual, por ejemplo, alguien que tuviera alguna parálisis cerebral, alguien que tuviera algún retraso mental, pues estaría ahí entredicho su capacidad en su acto jurídico. Por eso es que ese tipo de personas son no punibles, no son responsables de lo que hacen, entonces no se les puede castigar por lo que hacen porque no tienen esa capacidad legal. O el caso de los niños, que tampoco tendrían la capacidad legal para hacer algunos actos jurídicos y por eso es que también entran en esa materia. Entonces, eso es lo que se refiere a los actos jurídicos, los atributos de los actos jurídicos. Bien, fíjense bien, si queda claro lo que es un acto médico y lo que es un acto jurídico, ahora dimensionemos la complejidad del acto médico. Lo que se hace como acto médico, lo que ustedes van a hacer, y nada más para que vayan dimensionando a qué se van a enfrentar, lo que van a hacer ustedes como profesionales de la salud, lo que van a hacer como actos médicos, son actos complejos. Y fíjense por qué son actos complejos. Porque los actos médicos tienen que tener tres visiones simultáneamente. Es decir, cuando tú estés atendiendo a un paciente, tú tienes que estar atendiendo tres cosas a la vez. Tienes que estar atendiendo que tu acto médico tiene que ser un acto ético, tiene que ser un acto técnico-científico y tiene que ser un acto jurídico. Fíjense bien la complejidad. Tú piensa en lo más elemental que comentábamos, la aplicación de una inyección intramuscular. Cuando estés aplicando tu inyección intramuscular, tendrás que estar pensando, primero, que tiene que ser para el bien del paciente y por eso tiene que ser un acto ético. Tienes que realizarlo de acuerdo a las normas y al conocimiento, y por eso es que es un acto técnico-científico. Y es un acto jurídico porque tú te estás haciendo responsable de lo que estás haciendo, entendiendo y aceptando las consecuencias buenas o malas de hacerlo. Las buenas, pues sería que a lo mejor cobres un dinero por poner la inyección, y las malas es que, pues si a lo mejor le dañas alguna vía nerviosa, pues obviamente habrá una consecuencia jurídica. Entonces, los actos médicos son actos complejos porque la complejidad estriba en que tenemos que tener tres visiones a la vez y simultáneamente cuando estamos haciendo ese acto médico: la parte de la ética, la parte de lo técnico científico y la parte de lo jurídico. Entonces, a partir de ahora, cada vez que realicen un acto médico, entonces asegúrense de estar viendo estas tres cosas a la vez. Bien. La libertad del acto médico. Antiguamente a los médicos nos decían nuestros maestros de antaño: tú tienes libertad prescriptiva. ¿Y qué era la libertad prescriptiva? Pues que le decían a uno o le vendían la idea de que uno tenía la libertad para actuar como médico dentro de una gama muy amplia de posibilidades. De ejemplo, si teníamos un paciente con una infección faríngea de tipo bacteriano, pues teníamos una gama enorme de posibilidades de acción: recursos terapéuticos diversos, antibióticos diversos, elementos de apoyo diversos, y eso era lo que se contemplaba como libertad prescriptiva. Cada quien podía tratar un mismo caso de diferente manera. Sin embargo, la libertad prescriptiva es algo que no es tan amplio. Hoy en día la libertad prescriptiva es algo que se ha acotado, se ha limitado. Y entonces,
en la definición que anotamos ahí dice que los profesionales de la salud habrán de prestar sus servicios a su leal saber y entender. ¿Qué es su leal saber y entender? Sus conocimientos y su experiencia. Entonces, los médicos hemos de prestar nuestros servicios de acuerdo a nuestros conocimientos y experiencia, en beneficio de los pacientes. Ahí está la parte de lo ético, atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que presten sus servicios. Esto de atender las circunstancias de modo, tiempo y lugar se refiere a que hemos de prestar nuestros servicios, pero considerando que quizás no tengamos todos los recursos a la mano. Pongamos un ejemplo. Si pensamos en que tenemos un paciente con una apendicitis y queremos hacerle una tomografía porque sabemos que es un estudio útil para hacer un diagnóstico, bueno, no porque no tengamos un tomógrafo a la mano quiere decir que no podemos llegar al diagnóstico. Quizá estemos en algún lugar donde no existen los tomógrafos y entonces, si no tenemos un tomógrafo, podemos hacer un diagnóstico y es perfectamente válido. Eso serían las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Pero si yo sí dispongo de un tomógrafo y puedo usarlo, pues tengo que usarlo. ¿Por qué? Porque son mis circunstancias de modo, tiempo y lugar. Quiere decir esto que entonces hemos de prestar los servicios médicos de acuerdo a la circunstancia en que estemos. No es lo mismo ejercer en un hospital de tercer nivel con todos los recursos a ejercer en un hospital rural donde no hay infraestructura, donde no hay recursos tecnológicos y existe a lo mejor lo más elemental. Y entonces los actos médicos tendrán que hacerse de conformidad a esas circunstancias de modo, tiempo y lugar, en donde no estamos obligados a lo imposible, sino estamos obligados a hacer lo mejor de lo que tengamos al alcance. Esto significa que el personal de salud puede optar entre diferentes alternativas, pero siempre y cuando estén aceptadas por la Lex Artis. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos de ejercer nuestra profesión viendo y usando las alternativas posibles, pero siempre y cuando estén contempladas dentro de la Lex Artis, es decir, dentro del avance del conocimiento y la ciencia. La libertad del acto médico, entonces, es una libertad, sí, pero una libertad acotada. ¿Cuáles son las acotaciones de los actos médicos? Que sean para el bien del paciente, que atendamos las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que estén las alternativas que estamos ofreciendo aceptadas por la ciencia y el avance del conocimiento y que sean fundamentados nuestros actos médicos en conocimientos y experiencias. Esa sería lo que sería la libertad prescriptiva o la libertad del acto médico. En los actos médicos, fíjense bien, existe el concepto de obligación. Obligación es una liga. Obligación viene de ligare. Ligare significa vínculo, unión. Entonces, la obligación es un vínculo entre un acreedor que constriñe a un deudor a una conducta. ¿Quién es el acreedor y quién es el deudor en esa relación médico-paciente? Generalmente el acreedor es el paciente y el deudor es el médico. Generalmente es así, o la mayor parte del tiempo en la relación médico-paciente así es. Sin embargo, estos roles pueden intercambiarse y en algunos momentos de la relación médico-paciente el acreedor será el médico y el deudor será el paciente. Sin embargo, lo que tiene que quedarnos claro aquí es que entre médicos y pacientes, en esa relación médico-paciente hay algo que se llama obligación. Y la obligación es un vínculo, es una unión. ¿Por qué es importante el conocer o el saber que existe un vínculo o una unión? Porque derivado de esas obligaciones en la relación médico-paciente, existen tres tipos de obligaciones: las obligaciones de medios, las obligaciones de resultados y las obligaciones de seguridad. Como profesionales de la salud, entonces, tenemos esas obligaciones. Los profesionales de la salud nacemos a la profesión médica con dos de ellas: las obligaciones de medios y las obligaciones de seguridad. Cuando ustedes terminen su profesión, su carrera, y entonces tengan en la mano su título y cédula profesional y estén dispuestos a ejercer, ustedes van a nacer a la profesión médica con las obligaciones de medios y las obligaciones de seguridad. Y la obligación de resultados solamente aplica a algunos profesionales, como son los médicos estéticos, los cirujanos plásticos o profesionales de otras áreas como los odontólogos, por ejemplo. Vamos a explicar cada una de ellas. La obligación de medios. La obligación de medios, empiezo con un ejemplo. Si tenemos el caso de un paciente al que tenemos que hacerle una cirugía y tenemos que hacérsela, pensemos en una colecistectomía.
Entonces, tenemos alternativas de hacerla a la antigua, que se hacía haciendo la incisión ahí a cielo abierto propiamente. Entonces, se hace la incisión y se hace la colecistectomía. Pero también puede hacerse por alguna otra alternativa, por otro tipo de procedimiento más avanzado, como una cirugía laparoscópica. Entonces, la obligación de medios es hacer lo mejor o ofrecer a los pacientes lo mejor de lo que tengamos disponible. Si tenemos al alcance el procedimiento laparoscópico, pues la obligación de medios dice que hemos de ofrecer al paciente lo mejor de lo que tengamos disponible. Pero si no tenemos ese recurso y lo mejor que tenemos es hacer una cirugía a la antigua, una colecistectomía a la antigua, pues entonces lo haremos a la antigua. Pero entonces, la obligación de medios dice que a los pacientes hemos de ofrecerles lo mejor de lo que tenemos al alcance, lo mejor de lo que tenemos disponibles en cuanto a recursos tecnológicos, en cuanto a conocimientos, en cuanto a recursos terapéuticos. Esa es la obligación de medios. Me salto a la tercera, la obligación de seguridad. El acto médico por sí mismo entraña riesgos. El que un paciente entre a tu consultorio, eso es un riesgo. El que le apliques una inyección intramuscular a tu paciente es un riesgo. ¿Por qué? Porque persigues un fin bueno al aplicar la inyección, porque usas un medicamento que va a usarse por una vía parenteral, que tendrá algún efecto terapéutico que estás buscando, pero a pesar de ese beneficio, el dolor, la perforación en la piel, la irritación del fármaco, eso no se lo quitas al paciente. Entonces, el acto médico entraña por sí mismo un riesgo. Sin embargo, en ese balance riesgo-beneficio, ¿qué debe pesar más? Pues el beneficio, por supuesto. Lo que debe pesar más es el beneficio para los pacientes. La obligación de seguridad dice que los pacientes no pueden salir peor de cómo entran con nosotros. Y entonces aquí el ejemplo, pongamos el caso de un paciente que entra a urgencias por una migraña. Lo colocan en una camilla y en lo que están ahí esperando el efecto terapéutico, el paciente en su desesperación, pues se da vueltas en la camilla y alguien se le obligó a subirle los barandales a la camilla. El paciente cae y entonces egresa a lo mejor con la migraña remitida, pero con una fractura de cráneo. ¿Qué significa esto? Que se violentaron las obligaciones de seguridad. Los pacientes no pueden salir peor de cómo entran con nosotros. Entonces, las obligaciones de seguridad es esa segunda obligación con la cual nacemos a la profesión médica. Y la tercera obligación, la obligación de resultados, decíamos, es la que adquieren ciertos profesionales como los cirujanos plásticos, los médicos estéticos, y esa obligación de resultados significa que los pacientes tienen derecho a que si tú les ofreces algo, un cierto nivel de mejoría, de recuperación o resultados respecto al procedimiento que vas a hacer, así tiene que resultar, así tiene que quedar. Pensemos en el caso de un cirujano plástico que le ofrece a un paciente que le va a hacer una rinoplastía y que va a quedar con un perfil griego. Si al final de la cirugía el paciente se encuentra que quedó con un perfil maya, entonces resulta que se violentó la obligación de resultados. ¿Por qué? Porque entonces el paciente no quedó como habían acordado. ¿Y por qué aplica solamente a algunos profesionales como los cirujanos plásticos o los médicos estéticos? Porque los resultados en el resto de las áreas de la medicina no se pueden garantizar. Llega el paciente con una infección gastrointestinal leve, tú no puedes asegurarle que se va a curar. ¿Tú qué sabes cómo responde su organismo? ¿Tú qué sabes cuál va a ser su evolución? Tú vas a ofrecer que vas a hacer todo lo que en tu mano esté para que mejore, pero nunca vas a poder garantizarle a un paciente la salud o la curación, mucho menos en un padecimiento más grave. ¿Por qué? Porque entonces, acuérdense que la medicina es un terreno muy resbaladizo en donde no podemos asegurar nada. Sin embargo, la obligación de resultados se refiere a que hemos de ofrecer a los pacientes lo mejor de lo que tenemos disponible, pero sin esa garantía de que necesariamente va a acabar con una recuperación al 100%, salvo en los casos, decíamos, de la cirugía plástica o la medicina estética, donde sí hay un compromiso explícito de cuál va a ser el resultado, solamente ahí podemos garantizar esto. De ahí en fuera no podrá ser. ¿De acuerdo? ¿Y en dónde se consigna esa obligación de resultados? En un documento que se llama el consentimiento informado. En el consentimiento informado, ahí es donde se anotan los alcances de la terapéutica. Por eso es que en esas especialidades que hemos señalado, es tan importante el llenado del consentimiento informado, porque ahí se especifica cuáles son los alcances del procedimiento terapéutico. Entonces,
Y con esto, el paciente, el usuario, podrá exigir que los médicos actúen con pericia, es decir, con conocimientos y con diligencia, haciendo bien las cosas. Cuando un médico no actúa con pericia y diligencia, se acredita lo que se llama responsabilidad profesional. ¿Que cuáles son esas causales de responsabilidad profesional? Pues los contrarios, la impericia y la negligencia. La impericia es hacer las cosas sin los conocimientos debidos y la negligencia es hacer las cosas equivocadamente o hacerlas mal. Entonces, esos son las causales más importantes de responsabilidad profesional. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Ok, bien. Por eso entonces retomo el aspecto de la relación médico-paciente. La relación médico-paciente, ese vínculo entre médicos y pacientes en donde surgen tantas cosas, dimensionemos lo importante que es la relación médico-paciente, en donde no es nada más el que llegue un paciente, se enfrente al médico, le den la consulta, se pague y adiós. No, dentro de esa relación médico-paciente hay una serie de cosas que son la parte de lo jurídico, la parte de la responsabilidad, la parte de las obligaciones que se adquieren frente a los pacientes. Y entonces vean lo amplio que es todo el cúmulo de cosas que hay en esa relación médico-paciente y no solamente el acto médico como tal. La relación médico-paciente ha evolucionado de ser autoritaria y vertical a ser democrática y horizontal. En antaño, la relación médico-paciente era autoritaria y vertical porque a los pacientes pues simplemente los veían y les decían, pues usted se va a tomar este medicamento y no me pregunte por qué, porque ni le voy a explicar porque tampoco me va a entender. Y de esa manera era la relación médico-paciente. Hoy en día, pues ya no es factible ni conveniente hacer esto. Hoy en día la relación médico-paciente ha evolucionado a ser democrática y horizontal, en donde los pacientes se convierten en aliados y se convierten en corresponsables de los actos médicos también. Y en esa relación democrática y horizontal, pues se respetan los derechos de los pacientes, principalmente los derechos de autodeterminación, libertad de información, protección a la salud y autonomía. Esos son los derechos de los pacientes y eso es lo que tenemos que contemplar como elementos importantes para evitarnos problemas de tipo médico-legal. Dentro de estos elementos, el consentimiento bajo información, que lo comentábamos hace un momento, pues es un documento fundamental en la parte de los documentos legales o médico-legales, porque el consentimiento bajo información da cumplimiento a un derecho humano fundamental, que es el derecho a la autonomía. ¿De dónde viene este aspecto de informar de parte del médico? Pues viene de la doctrina alemana de finales del siglo XIX. La doctrina alemana decía que inicialmente existía el consentimiento voluntario, donde bastaba que un paciente se presentara en tu consultorio y dijera, quiero que me atiendas, y ahí quedaba acreditado el consentimiento voluntario. El médico podía hacer y deshacer propiamente en un paciente que llegaba y se presentaba en un consultorio médico. Obviamente esto dio lugar a una serie de excesos en donde pues a veces se hacían cosas que no estaban bien. Y entonces esto evolucionó al consentimiento informado, en donde no bastaba con que el paciente llegara y se presentara, sino que había que preguntarle si quería ser atendido. Y esto era el consentimiento informado. Tampoco fue suficiente porque se cayeron en excesos. Y entonces se evolucionó al consentimiento válido. El consentimiento válido es cuando los pacientes firman un documento. Ustedes lo van a ver en su vida hospitalaria, que con alguna frecuencia les van a pedir, oye, ve y recopila la firma de la paciente, ya casi va a entrar a quirófano, pero no tenemos su firma en el consentimiento informado. Y ahí vas a ir corriendo tú, y entonces ya en el transfer estás ahí pidiéndole la firma a la paciente. Bueno, ese es el consentimiento válido, cuando se hizo manifiesto a través de un documento que firman los pacientes donde aceptan los procedimientos terapéuticos. Y posteriormente evolucionó al consentimiento auténtico. ¿Qué es el consentimiento auténtico? Donde el paciente firma, pero también se asegura o nos aseguramos que entienda lo que se está firmando. ¿Por qué fue necesario evolucionar de un consentimiento válido a un consentimiento auténtico, si los dos son documentos escritos? ¿Qué diferencia hay entre el consentimiento válido y el consentimiento auténtico? Si bien los dos son documentos escritos, donde el paciente los firma, en el consentimiento auténtico nos aseguramos que el paciente comprenda lo que está firmando a través de explicar ampliamente los procedimientos, los pros, los contras, los beneficios, cuáles son las alternativas terapéuticas, cuáles son las consecuencias. Entonces, todo eso tiene que quedar por escrito y explicado al paciente. Pongo un ejemplo de por qué es importante esto. Es una paciente que
le aplican un procedimiento terapéutico, le realizan una histerectomía por miomatosis uterina. Le hacen la histerectomía a la paciente sale de la cirugía y estando en el área de recuperación, la paciente, una vez que está consciente, le pregunta a su médico, oiga doctor, ¿y como para cuándo me podré volver a embarazar? ¿Qué significa esa pregunta? Pues que jamás entendió lo que le iban a hacer, jamás dimensionó el procedimiento. Quizá firmó un consentimiento, pero no entendió las repercusiones o las implicaciones y trascendencia de esto. Entonces, por eso el consentimiento auténtico implica no solamente que la paciente o el paciente firme, sino que además comprenda cabalmente lo que está firmando. Y eso es lo que hoy se persigue en los consentimientos informados. El consentimiento informado es un documento que no surge así nada más de la nada, surge dentro de la relación médico-paciente. Surge en medio de la relación médico-paciente donde tú a tu paciente le pedirás, después de ese momento de comunicación plena, amplia, profunda, pues que acepte los recursos terapéuticos que tú le vas a proponer. El consentimiento informado, entonces, es un documento que es importantísimo en el expediente médico y entonces es el documento de aceptación de los pacientes respecto a las terapéuticas y más si estas son mutilantes, si estas son invasivas. Y eso tiene que hacerse a través de un acompañamiento gradual, donde tú vayas llevando a tu paciente hasta el momento en que tenga plena confianza respecto a lo que tú le vas a realizar. Entonces, este es el fundamento de esa relación. ¿Qué características tiene que tener el consentimiento informado? Pues que es un excluyente de incriminación. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que el paciente, si firma un consentimiento, te autorice a que tú hagas y deshagas sobre de él, sino lo único que está haciendo el consentimiento es validar que el paciente conocía lo que ibas a hacerle. No quiere decir que no tengas tu responsabilidad. No quiere decir que si el paciente firma un consentimiento, tú ya no tienes responsabilidad si algo sale mal. Tú como profesional de la salud seguirás siendo responsable de lo que ocurra con ese paciente. Pero lo único para lo que te sirve el consentimiento informado, que es bastante, es para que se acredite que el paciente tenía el conocimiento de lo que ibas a hacerle y aceptó los riesgos de lo que ibas a hacerle. Entonces, esto es importante porque ustedes verán en algunos consentimientos informados que viene una leyenda que dice, libero al personal de cualquier responsabilidad y renuncio a ejercer cualquier tipo de acto legal en contra del médico. Entonces, eso no es conveniente, eso no es válido. En un consentimiento no podemos decir que liberamos al médico de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no puede ser. El médico sigue siendo responsable de sus actos médicos, y más si estos tienen consecuencias negativas. El consentimiento, repito, para lo que sirve es para acreditar que el paciente tuvo conocimiento de lo que se iba a hacer y conocía riesgos y beneficios. Y así entonces el consentimiento tiene que ser asumido por persona libre y competente, es decir, que tenga la capacidad de asumirlo. Sirve para aceptar acciones diagnósticas y terapéuticas y comprensión de riesgos y beneficios. Esto en general es información. ¿De dónde surge todo esto? ¿Cuál es la base legal de todo esto? Pues vámonos siguiendo la jerarquía constitucional, la jerarquía de leyes. El documento más importante de lo legal en nuestro país pues, es la Constitución Política. La Constitución Política en su artículo 5 habla del derecho al libre ejercicio profesional. La Constitución habla de que tenemos el derecho a elegir qué profesión vamos a realizar y ejercerla libremente. Por debajo de la Constitución están las leyes. Para fines de nuestros intereses, la ley más importante es la Ley General de Salud. Y ahí pongo, por ejemplo, los artículos 32 y 33 que se refieren precisamente a esta atención médica. Y por debajo de las leyes estarían los reglamentos. En particular me refiero al reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Y ahí reseño algunos artículos como ejemplo que tienen vínculo o que tienen relación con la atención médica. ¿Qué significa esto que pongo en esta diapositiva? Que existe algo que se llama jerarquía de leyes. La jerarquía de leyes implica que en nuestro país y en la mayoría de los países hay una jerarquía, hay un grupo de leyes que tienen un ordenamiento en cuanto a la importancia de estas. El documento, repito, más importante para nosotros pues, es la Constitución. Y ahí hay elementos como el 5º constitucional que habla del derecho a ese libre ejercicio profesional, pero también otros artículos como el 4º que tiene que ver con el derecho a la atención a la salud. Entonces, así en esta jerarquía de documentos normativos,
está la Constitución, por debajo las leyes, por debajo los reglamentos, y por debajo de los reglamentos están las normas oficiales mexicanas. Y una de las que tienen que tener ustedes casi tatuada es la norma oficial mexicana, la que antes era la 168 y desde octubre de 2012 es vigente la NOM 004 SSA3 2012. ¿Alguien sabe a qué se refiere esta norma o de qué habla esta norma 04 SSA3 2012? Del expediente ¿Es clínico. la del expediente médico? Excelente, es la del expediente clínico. Esta norma del expediente clínico, si no la han leído, léanla, ténganla muy en cuenta, porque es la norma que nos dice cómo debe armarse un expediente clínico. Nos dice inclusive qué documentos contiene, en qué orden deben de ir y cómo deben de armarse o cómo deben de llenarse esos documentos. Cuando tú llegues a los hospitales, seguramente en algún momento te van a decir, haz el ingreso del paciente que acaba de llegar. Y entonces tú te preguntarás, ¿y cómo va una nota de ingreso? Bueno, pues la norma te dice claramente qué elementos debe llevar una nota de ingreso, o qué elementos debe llevar una nota de evolución, o qué elementos debe llevar una nota quirúrgica, y así cada uno de los elementos o documentos del expediente clínico. La norma oficial mexicana 004 SSA3 2012 es la que es vigente hasta este momento, y aunque debe haberse revisado ya, porque en nuestro país las normas deben revisarse cada 5 años, y esta está o data desde 2012, entonces ya debe haberse revisado. Sin embargo, no se ha revisado y por lo tanto pues sigue vigente, y entonces esta norma nos habla claramente de todos esos documentos del expediente clínico y nos es de gran utilidad para saber qué elementos debemos llenar y cómo debemos llenarlos y bajo qué circunstancias debemos llenarlos. Incluso habla, repitiendo del consentimiento informado, nos dice cómo debe de hacerse un consentimiento informado, qué elementos debe de llevar. ¿Por qué la norma debe revisarse? Pues porque obviamente tiene que actualizarse. Hoy en día esta norma vigente tiene énfasis en aspectos de carácter ético, es decir, hace un énfasis importante en que los actos médicos tienen que tener ese componente de lo ético. Habla de los derechos de titularidad del paciente. Aquí la discusión de quién es el expediente, del paciente o del médico. Entonces, esta norma distingue entre los derechos de titularidad del paciente y la pertenencia del expediente. ¿Qué es esto? Bueno, pues los datos contenidos en el expediente pertenecen al paciente, pero el documento, ya sea escrito o electrónico, pertenece al médico o a la institución. Entonces, aquellos pacientes que llegan y te dicen, deme mi expediente médico porque es mío, pues no se lo puedes dar. Solamente que el paciente te lo solicite a través de un documento y a lo más que puede aspirar un paciente es a que tú le des un resumen de su expediente, pero nunca el expediente completo, porque el documento escrito o electrónico es tuyo. Y entonces el paciente puede aspirar a que tú le des un resumen previa solicitud por escrito o solamente te lo puede solicitar algún organismo que tenga atribuciones para hacerlo, como algún juzgado o la COFEPRIS o la CONAMED, pero obviamente tampoco a ellos les entregas el expediente original. Ellos te pedirán una copia del expediente. Entonces, esto lo comento porque, bueno, pues con frecuencia siempre existe esa duda de quién es el expediente. Entonces, el paciente es titular del contenido del expediente, pero el médico o la institución son a quienes pertenece el documento escrito o electrónico. La confidencialidad en esta norma habla de la confidencialidad, de la importancia de mantener bajo secrecía los datos contenidos en ese expediente. Por eso es que no puedes tú andarlos divulgando o liberando la información tan fácilmente. También habla de que el expediente debe ser evaluado o puede ser evaluado como un elemento para asegurar la calidad del contenido del acto médico. Y te habla también de los profesionales que elaboran este expediente, es decir, no solamente los médicos intervienen, sino también hay otros profesionales como psicólogos, nutriólogos, que pueden intervenir en el llenado del expediente clínico hoy en día. Así el expediente clínico se usa para fines médicos porque es un documento de comunicación entre profesionales de la salud. Es un documento jurídico porque cuando hay alguna controversia sirve como el elemento para encontrar la verdad jurídica. Es un documento de enseñanza porque seguramente ustedes lo van a vivir, que los van a mandar a leer expedientes de pacientes para aprender medicina. Es un documento de investigación porque también sirve para hacer alguna averiguación clínica, algún estudio clínico. Sirve para evaluar la calidad del acto médico. Es un documento de control administrativo y es un documento estadístico para registrar de manera estadística o con fines estadísticos esa información. Pero lo más importante que no se nos debe de olvidar, lo más importante que tenemos que tener en
cuenta respecto al expediente es que es un medio de prueba que produce certeza legal. ¿Qué quiere decir esto de que es un medio de prueba que produce certeza legal? Que en el expediente está contenida la verdad que tiene importancia jurídica, que tiene importancia legal. Cuando entre médicos y pacientes las versiones difieren, cuando el médico dice que hizo una cosa y el paciente dice que hizo otra, entonces, ¿en dónde va a estar la verdad? En el expediente. Así entonces, el juzgador va a solicitar el expediente para buscar ahí la verdad. Por tanto, con esto enfatizo, es fundamental que tengamos siempre de cada paciente nuestro expediente. ¿Para qué? Para que ahí esté contenida esa verdad que va a ser de utilidad en caso de que exista alguna controversia. ¿Por qué? Porque el expediente es un medio de prueba que produce certeza legal, es decir, es donde está contenida la verdad para fines de lo jurídico. ¿Han escuchado ustedes que existen los seguros de responsabilidad profesional? Los seguros de responsabilidad profesional pues, los venden las aseguradoras a los médicos, a los profesionales de la salud, y nos dicen habitualmente, bueno, doctor, si usted tiene algún problema médico legal, aquí le aseguramos con una fianza, le ofrecemos defensa legal y le sacamos de la cárcel si es que usted es llevado hasta esos extremos. Y bueno, pues uno compra su seguro de responsabilidad profesional y ya se siente uno que está protegido. Y ojo, cuando se presenta alguna problemática médico-legal, los abogados de la aseguradora lo primero que les van a solicitar es, sí, doctor, yo lo defiendo con mucho gusto, pero necesito su expediente. Y si uno no presenta el expediente, pues se lavan las manos y con toda razón, porque no hay forma de defenderlo a uno en la parte de lo médico profesional si no existe ese medio de prueba que es el expediente clínico. Entonces vean la importancia del expediente clínico, que es mejor que lo tengamos bien armado, y si lo tenemos bien armado y actuamos de buena fe siempre, pues obviamente quizá no necesitemos ni siquiera servicios de aseguradoras, porque obviamente las aseguradoras defienden en el caso de que haya alguna controversia, pero si actuamos bien, pues habitualmente no hay problemas de médico legales. Difícilmente un médico se levanta en las mañanas pensando a ver a quién va a fastidiar ese día. Entonces habitualmente actuamos de buena fe. Bien. Y finalmente, Pedro Laín Entralgo, un clásico historiador español del siglo pasado, él decía, el acto médico está inserto en un escenario social plagado de peligros. Es así que al aumentar la complejidad de la ciencia, irá aumentando la responsabilidad del médico. ¿Cierto o falso? ¿Les parece cierto o falso esto que señaló Pedro Laín Entralgo desde el siglo pasado? Yo Yo considero creo que que tiene sí. mucha razón, ¿No? porque siempre el trabajo médico o el acto médico va de la mano a través de muchos peligros para el paciente, como ya lo había mencionado antes. Entonces, en este caso, toda la responsabilidad sería para el médico y todo el personal que laboró con la persona. Claro. Sí, así es. La responsabilidad es importantísima y no podemos evadirla. Adelante, Daniel, te escuchamos. Bueno, creo que sí va a aumentar mucho la responsabilidad del médico porque, bueno, cada día se hacen nuevos avances en la medicina y se descubren nuevas cosas y hay veces que un simple cuadro clínico puede ser, abrir una posibilidad de, bueno, puede ser que el médico vea muchas enfermedades en esa simple, en algo que puede ser incluso una simple gripa y el médico puede cometer un error en ese momento. Así es. Adelante, Isaac, escuchamos. Bueno, también con respecto a eso, veíamos que, bueno, antes que la medicina se convirtiera en una ciencia como tal, pues no había mucha responsabilidad por parte de la labor médica en ese tiempo. Entonces, si nos ponemos desde ese contexto hasta la época actual, podemos ver que los avances en la ciencia sí ya cuando nos hicimos una ciencia nos proporcionaron nuevos métodos, nuevas formas de aplicar algún tratamiento. Sin embargo, también ahí hubo algunas consideraciones éticas, las cuales, pues, había ciertas limitaciones y ¿sabes qué? Tú tienes la responsabilidad de hacer esto y no hacer esto. Entonces,
yo creo que sí, entre más avance la ciencia, pues también nosotros vamos a estar ligados a un sentido de responsabilidad para que no se haga lo que estábamos hablando ahorita así es del no estoy totalmente de maleficencia. acuerdo. Entre más desarrollo de conocimientos y tecnología, pues la responsabilidad va en crecimiento. Entre más amplitud en cuanto al desarrollo de la profesión, va a haber más responsabilidad también. E incluso entre más elevado sea la complejidad de los actos médicos, mayor responsabilidad llevarán también aparejada. Muy bien, ¿algún otro comentario, idea, opinión al respecto de esta presentación? Y la pregunta obligada, ¿todavía quieren ser médicos sabiendo que existe todo esto detrás del ejercicio de la medicina? La respuesta es un sí o un no, pero como estoy seguro que la mayoría, como Daniel, dicen, pero por supuesto, como estoy seguro que la mayoría dicen, sí, sí quiero seguir en esto, sí quiero ser médico, ¿por qué quieren ser médicos? Yo les preguntaría, ¿por qué sabiendo todo esto quieren ser médicos? ¿Ya no tienen claro por qué quieren ser médicos? Daniel dice, porque no se ve de otra cosa. Sí. Pero ¿por qué les gusta jugar a los riesgos? ¿Por qué les gusta vivir en una profesión con tanto riesgo y que es tan resbaladizo el terreno? ¿Por qué? Daniel habla del... ¿Escuchamos? ¿Sí? Adelante. Pues yo considero que en cualquier carrera hay riesgos, ¿no? Claro, en esta, pues tenemos en nuestras manos la salud de una persona e incluso la vida, ¿no? Pero Mm, pues cualquier carrera tiene ciertos riesgos eh, en todos los ámbitos y también en el ámbito legal. Sin embargo, considero que la satisfacción de poder ayudar a alguien, y no me refiero solo a curarlo, sino de ayudarlo, porque a veces también pues se cae en lo que es el ensañamiento terapéutico, entonces eso ya no es ayudar. Pero el hecho de ayudar a alguien, yo creo que es bastante satisfactorio. Y mientras uno trate de conducirse de la mejor manera posible dentro de lo legal y con el mejor conocimiento disponible, pues yo creo que van a ser más las personas que ayudes a las que perjudiquen. así es. Muy bien. Daniel, ¿ibas a comentar algo? Pues también complementando lo que dice Alan, o sea, pues hay veces que una persona, por muy mal que se sienta con ver al médico, ya se siente por lo menos un poco mejor porque deposita toda su confianza en ese individuo, porque si ya perdió toda, pues sí, esperanza en otra cosa que no sea, no sé, incluso la religión, se amparan en el médico y ya Mm, deposita todo su deseo de vivir en ellos y el médico hace todo lo posible por recuperar o mejorar la calidad de vida de ese paciente. así es, Daniel. Así es. Diana, ¿ibas a comentar algo? Este, sí, bueno, yo que ejerzo ya la enfermería es un nivel de responsabilidad que al inicio da demasiado miedo, pero ya después con el tiempo uno lo va Daniel. aprendiendo a manejar. Y como médico se maneja Sí, es que una responsabilidad aún mayor en el ámbito hospitalario, en el ámbito laboral. Entonces, todo va de la mano con la ciencia, con el conocimiento, con la pasión que nosotros le demos a nuestra labor de médico y también la satisfacción de ver a muchas personas o a los pacientes agradecidos
con la ayuda que nosotros le pudimos Así es, efectivamente. Yo creo que esta idea de ayudar es algo que traemos ahí como un gen, seguramente los que estamos en esta área. Y si bien creo que asumimos perfectamente que el terreno es muy riesgoso, que existen muchos riesgos en el ejercicio de la profesión, pues a pesar de todo, casi todos acabamos diciendo, pues si yo volviera a elegir una profesión, seguramente volvería a elegir medicina. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tenemos esa parte masoquista también seguramente, pero que esa parte masoquista es superada por esa parte de hacer el bien o buscar ayudar a otro ser humano o a otros seres humanos. Y entonces eso es lo que supera cualquier situación de riesgo que podamos enfrentar. Y pues no en vano dicen, si bien la medicina tiene los riesgos también como cualquier otra profesión, pues la medicina es particularmente auditada más que cualquier otra profesión. No existen organismos que auditen tanto el ejercicio de otras profesiones como lo es con la medicina. Entonces, seguramente es un terreno con muchos riesgos, es muy resbaladizo, pero que como también ustedes han señalado en más de una ocasión, deja muchas satisfacciones. Y esas satisfacciones superan por mucho la parte difícil de lo que implica ser profesional de la salud. Muy bien, ¿algún otro comentario que tengan ustedes? ¿Ninguno? Y me gustó que Hecatl anotaba que una persona tiene que dedicarse a lo que más significado le dé a su vida. Pues precisamente porque el significado que le da a nuestra vida ese ejercicio, ese actuar en favor de los demás, pues es algo importante. Iván pregunta, en relación al acto médico, no le queda muy claro el por qué es un acto no formal. Esto de no formalidad se refiere, Iván, a que no requiere la elaboración de un contrato. La formalidad se refiere a esa parte de la elaboración de un contrato por escrito. Los actos médicos generalmente no requieren ese contrato, excepto en el caso de algunos hospitales, por ejemplo, cuando vas a internarte en algún hospital, pues sí, previo a hospitalizarte te piden que firmes el contrato. Sin embargo, generalmente cuando se atiende a un paciente en una consulta, pues nunca le damos, a ver, antes de atenderlo, tiene que firmarme el contrato. ¿Por qué? Porque no es algo que se estile en nuestra profesión. Sin embargo, a pesar de que no se haga esa formalidad, el acto médico es perfectamente sujeto a un acto jurídico, a un procedimiento de inconformidad, a una demanda, a pesar de que no tenga esa formalidad. En otras áreas, por ejemplo, si no tienes tú el contrato en mano, pues no puedes demandar a un profesional. Si no tienes un contrato que medie esa relación entre un cliente y un profesional, pues difícilmente vas a poder demandarlo. Sin embargo, en los actos médicos, a pesar de que no existe esa formalidad, sí se puede establecer un procedimiento de inconformidad o demanda. ¿Por qué? Porque el acto médico no precisa de esa formalidad. No sé si con esto respondo, Iván, a tu pregunta. Ok, y basta con que el paciente acredite la atención, ya sea a través de una receta, por ejemplo, para demostrar que sí hubo un vínculo, que sí hubo una relación médico-paciente, y queda demostrado que en medio pues había esa relación médico-paciente, en medio había ese acto médico y en medio había ese acto jurídico también. Muy bien. Doctora Lozano, ¿algún comentario que tengas, algo que quieras agregar? Pues que esta parte del marco jurídico y de la importancia de las leyes, los reglamentos y las normas, pues es importante que lo conozcan. A lo mejor ya conforme vayan ellos desarrollándose ya en el área clínica, pues van a tener más contacto, sobre todo con la norma del expediente clínico. Y es algo que pues desde este momento es bueno que conozcan. Y sí, también invitarlos a que la vayan revisando para que cuando ya la tengan que poner en práctica lo hagan bien. Así es, y para que la doctora Lozano no les regrese sus ingresos mal hechos en pediatría. Sí. Bien, ¿algún otro comentario, duda de parte de ustedes? ¿Doctor? Sí. Bueno, es que con lo que estaba comentando de lo de que no era un acto formal, lo que yo tenía entendido, o bueno, lo que a mí me habían explicado, era de que las consecuencias legales, lo que se expresa son las partes, o más bien lo que tiene que hacer cada parte para que sea considerado el acto jurídico. Entonces, por lo que entiendo, aquí en lo que es un médico, como no está como tal implícito cuál es lo que el médico va a hacer o lo que el paciente
va a ser, por eso no es tan necesario, o sea, como más bien, o sea, como el paciente ya sabe a qué es a lo que va a ir a ver al médico, no necesita ver tanto